ya empezamos otra vez semana, estamos a lunes. Como habéis visto, me he pesado y bueno, un poco defraudada. Me pesé el otro día, no debía de haberlo hecho, pero me pesé, luego os cuento el porqué. Y bueno, pues estuve un par de días que no comí nada y pues eso, el cuerpo creo que me deshidraté un poquito y bueno, y ahora he recuperado un poquito de líquidos. Pero bueno, no está nada mal. He perdido 1 kilito, o sea que yo con eso me conformo, ir perdiendo 1 kilito por semana, que me parece que está muy bien. Y bueno, nada, como veis ya me he cambiado de ropa para estar en casa y empezar a hacer las cosas. He estado cogiendo el pan, he cogido como siempre, ya sabéis, en el día. Y he cogido también estos bollitos individuales que, bueno, me parecen un tamaño majo para el bocata del Instituto del Mayor. Vienen 5, me han salido 1 euro, no me parece nada mal. Yo lo que hago es los abro, los relleno y los congelo y él va sacando bocata por día. Y bueno, pues hoy pues le voy a hacer de tortilla francesa y cosas así. O sea, él es de buen apetito y le gusta. Voy a aprovechar. Y nada, me voy a poner el desayuno y nada, hoy lo que me voy a dedicar es a recoger toda la casa en general, no muy en profundidad porque no me voy a meter ni a limpiar suelos ni cristales ni nada, pero sí quiero hacer toda la casa, a ver si me da tiempo. Y luego tengo varios sitios en mi casa como acumulados, ¿no? Entonces ya me he hartado, ahora que estoy en casa tengo tiempo y bueno, tengo un rincón donde tengo toda la ropa que se va quedando pequeña. Yo no sé vosotros lo que haréis con la ropa que os queda pequeña. Yo lo que suelo hacer es la que está perfecta, la suelo poner en Vinted a la venta y todo lo que está mal, lógicamente lo tiro y todo lo demás lo he hecho en un contenedor de ropa. La ropa que no termino mucho tiempo en Vinted y veo que no la vendo, pues también la doy y la dono. Si no tengo a ningún familiar cercano o a alguien cercano que le valga, pero normalmente somos nosotros los que recibimos porque Naikari hasta ahora ha estado tallando un poquito más pequeño que sus amiguitos. Entonces las cosas las solían pasar a ella. Y ahora la verdad es que la cría la veo como que está estirando y está estilizando mucho. Entonces, pues bueno. Y nada, vamos hablando, ¿vale? Voy a empezar a preparar los bocatas para congelar y a preparar la comida porque ya se me ha hecho tardísimo. Entre recoger la casa y unas cuantas llamadas telefónicas de mi gente, pues eso, se me ha ido volando el tiempo. Nada, que me pongo a ello, ¿vale? Bueno, chicas, pues os cuento lo que voy a hacer en la cocina. En este momento lo que estoy haciendo son las tortillas para los bocatas del chaval. Como veis, bueno, no os voy a enseñar a hacer una tortilla francesa. Hice una de atún y hice otra de queso. Es algo que se prepara súper rápido y bueno, que yo no tenía mucha confianza en cómo quedaba congelado, pero la verdad es que se puede congelar perfectamente y queda muy bien.
Ahora lo que voy a hacer es la freidora de aire. He hecho las albóndigas que he comprado ya hechas. Simplemente tienen ajo y perejil y yo les he hecho un spray de aceite y nada, aquí dando la vuelta a la tortilla de queso. Lo que hago siempre después de hacer una tortilla francesa es dejar la sartén en remojo. Se quita bien porque esa sartén es nueva, pero me gusta dejar en remojo. Y ahora lo que estoy haciendo es poner a cocer unas patatas y unos huevos para la comida. Ahora lo que hago es montar los bocadillos y envolver en albal para irme quitando cosas del medio. Mientras se va haciendo una cosa, ella sola voy haciendo otra para avanzar un poquito en la cocina, que la verdad es, os confieso que es lo que menos me gusta. Esto es un trabajo semanal, o sea que hago toda la semana. Si no es con pan, pero vamos, que es algo que... aquí estoy montando uno de queso y mortadela. Bueno, ya he terminado con ello. Y ahora lo que voy a hacer es la salsa para las albóndigas. Es súper fácil, he puesto un vasito de agua porque no tenía caldo, pero bueno, si tenéis caldo lo podéis hacer con caldo. He echado media pastillita de lo que queráis, verdura, bueno, menos pescado, verdura o carne. He hecho las albóndigas que ya están hechas, las he hecho, pues ya veis, con un spray y empieza a estar especias, ajo, comino, jengibre, cúrcuma, orégano, para eso, dar sabor. No las hago mucho en la freidora porque me gusta que se terminen de pasar en la salsa. Las dejo un poquito repasar, que se terminen de cocer en la salsa, y mientras lo que hago es batir un huevo. Y ese huevo lo echo a la salsa y dejo que cueza. Y el resultado, pues... una vez de que termino de hacer eso, lo que hago es intentar quitar todos los cacharros sucios. Me molesta tener todo lleno de cacharros por el medio, entonces lo que suelo hacer es hago y limpio. Y vuelvo a hacer y vuelvo a limpiar para irme quitando cosas. Porque si no, la verdad, yo sinceramente me agobio en la cocina. No sé si tendréis freidora de aire, yo estoy encantada con ella, pero sinceramente la mía es pequeñita. La siguiente cogeré de más litros. Bueno, yo ahora lo que voy a hacer es montar las ensaladas rápidamente. Además, estas vienen ya limpias, que son las que suelo utilizar. Es lo que vamos a comer hoy, es algo rápido. La que estoy, bueno, aquí me he hecho un poquito de chaca. Pero vamos, la de mi marido es la que lleva más cosas, que lleva atún, chaca, lechuga, maíz, huevo cocido, la mía con un poquito de queso. Y yo, como la ensalada lleva bastantes poquitos ingredientes, lo que me voy a hacer es una tajadita de salmón. A mí el salmón me gusta con mantequilla, no me gusta muy hecho, pero sí me gusta que esté dorado por fuera. Y nada, se hace en un pispás, es súper fácil.
Y esa es la comida nuestra de hoy. Como veis, vuelvo otra vez a recoger las cosas que tengo por el medio, dejar lo máximo posible lo que es la cocina. Y ahora lo que voy a hacer es hecho cacharreo, meterlo en el lavavajillas para la fregadera despejada. Bueno, os enseño también por aquí la comida de mi hijo el mayor. Ya habéis visto que nosotros, mi marido y yo hemos comido una ensalada y yo me he puesto una tajada de salmón. Y al chaval pues le he hecho una ensalada de patata con sardina que le encanta, un poquito de huevo y un poquito de chaca. Aceitunas no, porque se me olvidó comprar esta semana. Así que ahí se queda. Como habéis visto en el título del blog, voy a sentar. El miércoles me pusieron la tercera dosis de la vacuna y fatal. O sea, fatal. He estado con escalofríos, fiebre, mareos, vómitos. He perdido muchísimo el apetito. Como os he comentado, creo que me deshidraté bastante. Ahora en eso ya estoy recuperada, porque bueno, el fin de semana no ha sido tan mal, pero he estado 2 días metida en cama, pero fatal. El sábado, pues eso, ya me levanté. Es cierto que a ratitos me tenía que sentar porque me sentía, pues eso, cansada. Y bueno, esta semana cogimos una invitación para un macro supermercado que han abierto aquí en el País Vasco, de Costco. No sé si habréis oído hablar de él, es una cadena, me parece que americana. Y bueno, pues a mí lo que no me convence es que, bueno, para poder entrar necesitas una tarjeta y esa tarjeta anualmente te cuesta, no sé, son unos 36 euros. Entonces, pues bueno, a mí sí me gustó ir a ver lo que había. Es cierto que hay cosas que merecen mucho la pena, pero son cantidades súper grandes que, bueno, para comprar, pues quedar dos, tres familias y comprar lo mismo y repartir, sale muy bien, pero joder, por una familia normal de 4, pues como que me parecen cantidades de ciertas cosas muy grandes. Precios, pues bueno, había de todo, había cosas que me parecía que estaban muy bien y cosas que no me parecía que estaban tan bien. Lo que no sé es las calidades. Bueno, ese día sí que nos dejaron comprar y hemos traído, pues, la verdad que marcas nacionales. Hemos comprado un cubo gigante de chuches de Haribo, que sí salía bien de precio. Hemos cogido 1 kilo también de conguitos, que también salía bien de precio. Hemos cogido también 1 kilo de nubes, que a la Peque la encantan y también salían bien de precio. Yo no he probado porque, bueno, pues con la keto no se puede comer nada de eso. Nos trajimos también que salían muy bien y me han dicho que están muy buenos. Yo tampoco lo he probado. Moonfish, pero un tamaño americano, o sea, XXL. Son de chocolate, lo han calentado en el microondas y vamos, según la Peque, de muerte. ¿Qué más compramos? Sí que vi y cogí limpiador de vitrocerámica de KH7, 3 botes. Me salieron
por 7 euros y pico. Eso, por ejemplo, lo vi muy bien de precio. También cogimos, ¿qué más cogimos? Espera. Botes de ketchup tamaño grande también, de la marca de ketchup de toda la vida. Ay, ahora mismo no me acuerdo. Luego, si eso, os dejo aquí una foto, ¿vale? También salía muy bien de precio. ¿Y qué más cogimos? Un pollo asado, un pollo de los amarillos asado en el momento, de peso, pues así limpio, hecho y todo. Yo creo que 1,5 kilos sí tenía el pollo, o sea que tenía un tamaño majo. Sé que ponía que eran pollos gallegos criados en suelo, o sea que bastante bien, y el precio no me pareció nada caro, eran 6 euros. Y luego pues había un montón de cosas, pero claro, nosotros íbamos preparados para ver, no íbamos preparados para comprar. Y pues bueno, hay cosas que lo que no entiendo es lo de pagar por entrar a un supermercado, porque sí que me dijeron bueno, que Costco no ganaba nada, pero viendo los precios, Costco gana dinero. O sea, no gana igual otra superficie, pero sí sigue ganando. Entonces, pues bueno, nos lo vamos a pensar, los de hacernos tarjeta. Me parece un supermercado súper bien para hacer la compra cada 2 meses de ciertos productos y repartir, por ejemplo, con otro familiar. Me parece una idea muy buena, porque ahí sí que considero que sí, que puede ser. Pero para un supermercado, para día a día, hombre, si eres autónomo o son como Verdelis 8 o 9 en casa, pues sí, pero para una familia de 4, que pues es que no, como que no le veo. No, es que no le veo. Aparte de que, pues eso, por ejemplo, la carne tampoco le vi gran diferencia de precio y las cantidades son 2 kilos. O sea, te tienes que llevar 2 kilos de cada producto. Entonces, o tienes un espacio para congelar gigante o como que no. Sí que me pareció que estaba muy bien preparado, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo qué sé, eran es que no estoy segura, si de 2 kilos, 1,5 kilos de alas. No te venían todos en el mismo paquete, te venía por 4 paquetitos empaquetado de forma individual, entonces me parecía genial. Ciertas cosas, otras cosas venían ya en paquetes grandes. Y bueno, pues bueno, la experiencia estaba bien y sigo diciendo que nos lo pensaremos. Bueno, ya estamos en la sobremesa, ya hemos comido y ahora nada, tengo un cuarto de hora que estoy tranquilita hasta que venga el chaval a comer y quería contaros. Habéis leído en el título pues que estoy preocupada y bueno, os voy a comentar el porqué. Como habéis visto en el anterior blog, el miércoles me pusieron la tercera dosis. Normalmente ponen la mitad de una dosis, pero bueno, a mí por ser todavía de alto riesgo, me consideran todavía de alto riesgo, pues me han puesto la dosis completa. Yo las anteriores 2 dosis las tenía de Pfizer y esta me la han puesto de Moderna. Y bueno, la verdad es que en las 2 anteriores dosis yo no he tenido ningún síntoma exagerado, un poquito de dolor de brazo y un poquito de tontera al día siguiente, pero nada que no se pueda llevar bien. Pero esta vez, pues bueno, he tenido al día siguiente, bueno, he de decir que a los 10 minutos de ponerme la vacuna, a mí me entró dolor de cabeza.
No sé al 100% si fue por la vacuna o porque me tenía que venir dolor de cabeza, pero yo a los 10 minutos ya tenía dolor de cabeza. Pero al día siguiente, pues vamos, mareos horribles, dolor de cabeza, he tenido fiebre, arcadas, se me ha cortado totalmente el apetito. Y así, con esos síntomas, he estado 2 días, el jueves y el viernes. El sábado ya me levanté bastante mejor, no es que comiera bien, bien del todo, pero, pero bueno, he podido hacer cosas, aunque a ratos me tenía que sentar y tenía que descansar, he podido hacer cosas perfectamente. Es más, me fui de compras, como os he contado, estuve en Costco, estuve haciendo la compra semanal. Y, Y bueno, lo más a destacar y lo que más me ha preocupado es que, bueno, me ha parecido un dolor bastante fuerte en la parte interna del brazo, de donde me han vacunado. A mí, bueno, en la izquierda no me pueden pinchar porque es el pecho operado, me pincharon en el brazo derecho. Y donde he tenido el brazo, la zona del brazo donde me pincharon la tenía dolorida, pero donde más me dolía era en esta parte del sobaco y lo tenía inflamado. Pues eso, que sí veo que en esta semana el dolor no cesa, me iré al médico de cabecera y que me remita donde él crea conveniente. No sé si de alguna de las que sigue el canal ha tenido también cáncer, me imagino que sí. Alguna me ha preguntado por ello. ¿Habéis tenido alguna vez ese dolor? No es en el mismo brazo operado, del pecho operado, es en el brazo de al lado. Alguien que se ha vacunado ha tenido ese dolor, ha tenido alguna vez ese dolor, eso, sensación no, inflamación de la zona de aquí del sobaco y al tacto dolor. Sí que he intentado profundizar con los dedos, pero me hago daño, evidentemente, porque me duele, pero yo no he notado ninguna bola ni nada, no he notado nada. Nada, si alguna de vosotras ha pasado por lo mismo, que me diga para quitarme un poco la cosa de la cabeza, ¿vale? Y nada, ya que os he contado esto y me desahogo un poquito, voy a...